pueblo para que se arrepienta. Y eso hizo Dios con el profeta Elías. Y cuando levanta Elías, miren qué cosa, el que está mal espiritualmente cree que el que está bien espiritualmente es que está haciendo lo incorrecto. Cuando acá se encuentra con Elías, acá le dice, eres tú que perturbas a Israel. Y Elías le dice, no soy yo que perturbo a Israel, eres tú y tu esposa Jezabel trayendo cosas que Dios no dijo. Hermano, ¿por qué? Porque Elías había predicho la sequía, no había agua, 3 años y medio, no hubo agua. Eso tiene una simbología teológica. ¿Cuánto ayudó Cristo en su ministerio de Cristo? ¿Cuánto duró? 3 años y medio. Y en la profecía de Daniel capítulo 9 dice que al Mesías se le iba a quitar la vida a mitad de la semana. Si usted no lo sabía, la venida de Cristo tenía fecha. Usted no lo sabía. Sin embargo, el diablo cegó tanto el entendimiento del pueblo que nadie se dio cuenta de la fecha que Daniel dijo en Daniel capítulo 9. De hecho, el sacerdote que debió saber esa fecha, porque leía la Biblia, cargó al Mesías a los 8 días, lo llevaron al templo y cargó al Mesías y no se dio cuenta que se estaba cumpliendo la profecía, que él tenía el Salvador del mundo. Pues él entendía que el Salvador venía de otra forma y tenía el Salvador en sus brazos, tenía la salvación en sus brazos, pero no apreció la salvación y se perdió. Y Elías se levantó, y ustedes vieron, el primer Elías es el reino del norte, el rey acá y la envía a Jezabel. Este profeta cumplió una misión especial, fue comisionado por Dios para preparar un pueblo para encontrarse con el Señor en el monte que Carmelo. Y ustedes saben lo que fue nuestra lectura bíblica, una palabra clave. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21 dice, Elías se acercó ¿a dónde? Al pueblo. Yo quiero que analicemos eso esta mañana. ¿Quién se acercó al pueblo? Elías. El pueblo era que tenía que acercarse ¿a quién? ¿A quién representa Elías en ese momento? Dios. Entonces Dios es el que se acerca. Cuando Adán cayó, ¿quién fue el que se acercó a Adán y buscó a Adán? Dios. Ve, hermano, que en la palabra de Dios no hay contradicción. ¿Quién fue que se acercó para los que creen que son muy pecadores y que han hecho tantas cosas malas que Dios no se puede acercar a usted? Pues yo, la Biblia me dice otra cosa a lo contrario. ¿Quién fue que se acercó en Génesis capítulo 4? Recuerden que estamos analizando que Elías se acercó a quién? Al pueblo, y que Elías representa a Dios y Dios es que se acerca a usted. ¿Quién fue que se acercó a un asesino aún con la mano llena de sangre? En Génesis capítulo 4, del 1 en adelante. Dios. Que habla con Caín, de hecho le habla. Y mire qué grande es Dios y su misericordia, que aún siendo un asesino y culpable, le pone una señal para que nadie que lo encuentre no lo mate. Dios protegiendo ¿a quién? A un asesino de que lo asesinen también. Ojo, yo no estoy diciendo que Dios apoya lo que Caín hizo. De hecho, Dios más adelante revela a través de Juan que Caín era del maligno, porque mató a su hermano. Lo que quiero llevarlo, hermano, que Dios se acerca a la persona, se salve o se pierda. Dios siempre se acerca a quién? Al ser humano. Y se acercó. ¿Quién fue que se acercó a la Torre de Babel cuando la estaban construyendo? Que dijo, descendamos. Dios. Dios descendió. Y ellos construyendo su gloria y poniendo su cemento, Dios bajó. Y Dios que se acercó. ¿Qué dice Lucas capítulo 19, versículo 10? ¿Qué dice? Yo he venido a salvar y a buscar. ¿Qué es esa palabra? Lo que se había ¿qué? ¿Y cómo estaba el pueblo de Israel? Entonces Dios tenía que acercarse al pueblo ¿de quién? De Israel. Porque Israel estaba perdido. A veces decimos, yo estoy muy perdido, que Dios no tiene misericordia. No, ahí es que Dios tiene misericordia contigo. Porque Dios vino a buscar lo que se había perdido. Y Dios, aunque detesta el pecado, ama al pecador. Otro ejemplo antes de seguir con el tema. El hijo pródigo.
Dios pródigo viene sucio, hediondo, a posible de cerdo. Usted ha estado por lo menos cerca de una posible de cerdo, ¿verdad? Que a distancia se hiere. Cuando el padre lo abrazó, todo Dios lo va a hacer. No lo mandó a bañar, lo abrazó sucio y lo besó, y luego lo mandó a bañar y le puso ropa limpia. El pecado simboliza hediondez y suciedad, pero Dios no le importa abrazarte, porque Dios no ama el pecado, te ama a ti que eres el pecador. Amén. Cristo vino a morir por ti, por tu pecado, para perdonarte y restaurarte en la vida. Y mire, se acercó al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo ustedes van a estar entre dos caminos? Si el Eterno es Dios, seguirle, y si Baal es, ir por él. La vida cristiana, hermanos, se decide por decisiones. Cada día tú decides tu destino eterno. O te salva o te pierde. Entonces, Dios te dice hoy, por fin, o está conmigo o está con el mundo. Porque lamentablemente muchos ni van a gozar la cosa de la iglesia ni la cosa del mundo tampoco, porque no se decide. O estoy con Dios o estoy con el mundo. Esto hay que tomarlo en serio, hermano, porque esto es una cuestión de vida eterna. Es cuestión de tu vida eterna y de tu salud espiritual y mental. Tienes que decidirte si vas a seguir a Dios o vas a seguir en la cosa de este mundo. Porque le voy a decir algo, hermano, nadie está neutro en este camino. Usted está con Dios o está con Baal. El mismo Jesús lo dijo: o me sigue a mí, toma tu cruz y sígueme, o adora al Dios de la riqueza, que es Mamón, o me elige a mí, que soy el Dios de vida. Elías se acercó al pueblo. Ahí le hace referencia a otro Elías. Aparte de Elías, dice: aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Cuando el profeta habla que vendría otro Elías antes del día grande de Jehová, era la venida del Mesías. Pero también se refería al día grande de Jehová. La Biblia dice que el día grande de Jehová se refiere a la segunda venida, antes de la segunda venida de Cristo. Por eso le decía a la hermana que faltaba el componente de que también se refería al Elías que somos nosotros, el Elías a través del espíritu de profecía. Dice que ese Elías, que ese segundo Elías que venía, iba a convertir, dice Malaquías 4, 5 y 6, él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y haya con destrucción que la tierra. Tendría que venir un segundo Elías. Ahora, ¿quién es este segundo Elías? Es Juan el Bautista. Hombre que fue, usted puede leer en la Biblia, una de las biografías más lindas que tiene la Biblia, es la biografía, la vida de Juan el Bautista. Fue igual que Jesús, su concesión fue un milagro de Dios. Sus padres eran dos ancianos. Y yo soy de los que creo que Elías Dios lo crió en el desierto. ¿Por qué? Porque sus padres estaban muy mayores en edad. Quizás no vieron a Juan, por eso se crió en el desierto. Murieron. Estaban muy mayores ya. Y Dios crió a Juan en el desierto y se alimentaba con langosta y cosas similares. Juan el Bautista salió predicando el evangelio del reino. Y el mismo principio que Cristo usó, lo usó el Juan el Bautista cuando dijo, el reino de los cielos se ha... Hermano, que hay un seguimiento profético de la palabra de Dios. ¿Qué dijo el primer Elías? Se acercó al pueblo. Y ahora el segundo Elías, que es Juan el Bautista, dice,
arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos ha llegado, se ha acercado el reino de los cielos. El reino de los cielos está aquí y muy pronto viene, pero no soy yo. ¿Quién es? Uno más grande que yo. Yo le he dicho que yo sacarlo como de su casilla, el mismo diablo, como para que él se vanagloriara. Él dijo, yo he dicho 1 y 1000 veces que yo soy de que se profetizó, que te sale el camino. Yo no soy digno de desatar las sandalias, los cordones de sus zapatos, de sus sandalias. Yo simplemente soy un portavoz del que ha de venir. El profeta que preparó el camino del Señor para su primera venida, Él irá delante de Él, dice Lucas 1:17, dice, Él irá delante de Él con el espíritu y el poder de ¿quién? De Dios. De Elías. Ahí la Biblia confirma que Él es el segundo Elías, que Él vendría con un espíritu como el de Elías, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso era lo que tenía el trabajo de Juan el Bautista, preparar el camino para que cuando Cristo viniera, Cristo encontrara un camino como allanado. ¿Saben una cosa? El trabajo que hizo Juan el Bautista es el mismo trabajo que va a hacer, que está haciendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aunque se va a retirar de la tierra por el pecado y la maldad que va a haber en la tierra, está preparando un pueblo para la segunda venida de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Amén. Qué calor. Sin embargo, miren la palabra de Jesucristo, Mateo 17, 12 y 13. Bueno que escuchemos al maestro. Dice, sin embargo, os digo que Elías ya vino. ¿Qué dice Jesús? Elías ya vino. ¿A qué Elías se refiere? No. Vuelvo y repito. Presten atención. Jesús dijo, sin embargo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron. Ah, eso. ¿A qué Elías se refiere? Ah, papá Dios. ¿Al primero o al segundo? Al primero. A Jesús. Recuerden que estamos hablando de 3 Elías. Elías el primero que leímos en 1 Reyes 18 El primero. y el segundo Elías es Juan el Bautista. No, el tercero no puede ser. Al primero. Porque el tercero no puede ser porque si Jesucristo ya. El primero. Al primero. ¿Qué hicieron con Elías? Hicieron de todo. Jesús dice, no lo reconocieron. Por eso mismo el primero. ¿Cómo Jesucristo dice que no reconocieron al primer Elías? Porque cuando en 1 Reyes 18, versículo 21, Él hace el llamado, el pueblo no contestó. ¿Dónde usted ve cuando Dios dio los 10 mandamientos en el pueblo de Israel? ¿Qué dijo el pueblo? Sí, nosotros vamos a hacer todo lo que tú digas, Moisés. ¿En qué momento usted ve en el capítulo 18 de Reyes que el pueblo dice, sí, vamos a seguir a Jehová? Dice que no respondió palabras. ¿No respondieron qué? Y si no respondieron palabras fue porque no reconocieron a Elías como enviado de Dios. Eso es lo que Jesucristo está diciendo aquí. Hicieron con él lo que quisieron. Lo persiguieron, lo amenazaron de muerte. Recuerda cuando salió huyendo porque Jezabel lo persiguió. Jesucristo se refiere al primer Elías. No lo reconocieron. Antes hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos entendieron, tenía doble significado, tanto el primero como con el segundo. Entonces los discípulos entendieron, oye, pues Elías hicieron todo lo que quisieron, pero con Juan el Bautista también hicieron todo lo que quisieron. Lo mismo pasó con el primer Elías, con el segundo Elías. Vamos con el segundo Elías, que fue lo que entendieron los discípulos, que era Juan el Bautista. Juan, cuando fueron y le dijeron, le hicieron una pregunta media capciosa a Jesús, que si el bautismo de Juan, hicieron una pregunta de Jesús, le dijo, ¿de dónde procede el bautismo de Juan?
¿De Dios o de los hombres? Y ellos dijeron, bueno, si decimos que es de Dios, porque tienen a cosas como a Juan como profeta. Si decimos que los hombres lo van a perder. Muchos no reconocieron a Juan el Bautista como profeta. No lo entendieron, igual que el primer día no lo reconocieron. Si lo hubiesen reconocido, Juan hubiese escrito en Juan capítulo 1, creo, está en el capítulo 1, creo que está en el versículo 10, a lo suyo vino, Y a los suyos no los recibieron. ¿a qué vino Cristo? A lo suyo y no lo que. Y Lucas 1:17 dice que el trabajo de Juan era preparar ese camino para tener un pueblo dispuesto. El pueblo no estaba dispuesto a recibir a Cristo. No reconocieron tampoco ni al primer Elías ni al segundo Elías lo reconocieron. Y Mateo 11:14 dice, y si queréis recibirlo, es aquel Elías que había de venir. Mire la profecía de Isaías capítulo 40, versículo 3. Dice, voz que clama en el desierto. ¿La voz de quién es ese? De Juan el Bautista. Preparar el camino a Jehová, enderezar la calzada en la soledad a nuestro Dios. Dice Mateo capítulo 3, versículo 3 dice, pues este es aquel, ¿qué dice Jesús? Este es aquel de quien el profeta Isaías, cuando dijo, voz declama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar ¿qué? Sus sendas o calzada. ¿Se cumple la profecía de Isaías en Juan el Bautista? Sí, se cumple. Entonces él es el segundo Elías. Dice la sierva del Señor en el libro Cristo Salvador, página 43. Ella dice, escuche bien, cuando el Rey del Cielo vino, se refiere a Cristo, Juan el Bautista fue enviado para preparar el camino, o sea, para anunciar a los hombres su venida y llamarlo ¿a qué? Al arrepentimiento. Si el pueblo hubiese catado el mensaje de Juan el Bautista, otra historia hubiese sido. Pero el pueblo no reconoció, no se arrepintió del mensaje que Dios le tenía. Ella dice en el Consejo de Régimen Alimenticio, página 83, dice ella, Juan el Bautista salió con el espíritu y el poder de quién? De Elías, para preparar el camino del Señor y para hacer volver al pueblo a la sabiduría de los justos. Entonces, ¿con qué poder vino Juan el Bautista? Con el poder de Elías. ¿Quién prepara a un pueblo para encontrarse con el Señor en su segunda venida? ¿Estamos claros, hermanos? ¿Hemos entendido el mensaje hasta ahora? Sí, se El acabó. primer Elías, el segundo Elías preparó el camino para el Señor y el Señor vino, el pueblo no entendió, no reconoció, pero para su segunda venida va a haber un tercer Elías. Eso lo vamos a saber a través de la palabra de Dios. La Biblia hace referencia a un tercer Elías. En Malaquías capítulo 4, versículo 5,